Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy te traigo 5 ejercicios que os van a venir muy bien cuando sufrís hernia discal, tenéis una ciática. En mi clínica, a todos los pacientes que tienen hernia discal y sufren ciática, les obligo a hacer estos ejercicios durante al menos mes y medio, 2 meses. Es una manera de estabilizar el core y hacer que la hernia sea menos hernia. Primer ejercicio, vamos a tumbarnos. Vamos a hacer como primer ejercicio la plancha, ¿de acuerdo? Y vamos a dar 2 niveles. ¿Por qué? Porque todos mis pacientes no son tan jóvenes como Isa. Hay pacientes de 80 años. Entonces, para hacer una plancha hay que empezar con el nivel más básico. Para ello vamos a apoyar solo las rodillas, los antebrazos a la altura de los hombros. Y cuando hagamos esto vamos a subir muy arriba, muy arriba, muy arriba. Y aquí lo que vamos a hacer es una retroversión, metiendo el ombligo hacia adentro, apretando bien el glúteo y manteniendo abdominal fuerte. Vamos a relajar la cabeza, que no vaya muy arriba, y es muy importante respirar durante al menos unos 20 segundos, muy despacito, en esa posición, con las rodillas. Es una posición que puede hacer cualquier persona a cualquier edad. Esto nos va a valer cuando llevemos 2 semanas haciéndolos, a hacer el siguiente escalón. Vamos a bajar despacito y a prepararnos en la posición. Como veis, los codos reposan a la altura de los hombros, ¿vale? Aproximadamente, y cerrando un poquito el ángulo de las manos. Ahora vamos a apoyar los pies, y para realizar bien esta técnica y no hacernos daño vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a subir bien arriba, bien arriba, bien arriba, y una vez que estés arriba otra vez hacemos retroversión pélvica, básicamente el ombligo hacia adentro, apretando lo que es el abdomen, apretando las nalgas. Ya todo el cuerpo está trabajando y el cuello tiene que estar relajado. En esta postura vamos a pasar como mínimo entre 10 y 20 segundos, pero si al principio con 10 segundos te cansas, baja y ya no te preocupes, porque en unas semanas vas a poder controlar el ejercicio y vas a poder hacer esas series de 20. Tanto esta como la otra, la que tú elijas, me tienes que hacer 4 planchas al día. Segundo ejercicio que vamos a hacer, indispensable para equilibrar nuestra hernia, la plancha glútea. Como veis, nos tumbamos boca arriba y ahora vamos a flexionar las piernas a la altura aproximadamente de los hombros, no tienen que estar cerradas del todo. Las manos van a estar rectas y van a estabilizar a ambos lados. Y ahora, muy importante, sin quedarnos en apnea, respirando todo el rato, cogemos aire por la nariz y levantamos arriba hasta que realizamos una tabla, como veis, oblicua. Tenemos que concentrarnos en contraer bien el glúteo isquiotibiales y ya aprovechar y contraer bien el abdominal. Seguimos respirando por la nariz, nada de apneas. Vamos a bajar despacito. Vamos a hacer esto al menos 4, ¿vale? Pero tienen que ser de al menos 10-20 segundos. Este ejercicio es muy sencillo de hacer, así que con la repetición vais a poder llegar incluso a 25-30 segundos. Subimos otra vez, apretamos glúteo, vamos respirando, fuerte abdominal, fuerte en la región glútea, fuerte equilibrio, con las manos también apoyan y está trabajando todo el core. Ejercicio esencial, como digo, en los 2 primeros meses para estabilizar nuestra hernia lumbar. Tercer ejercicio, vamos a necesitar la tapa de un boli. Todos tenéis una tapa de boli por casa. La vamos a poner debajo de la espalda y esto es un testigo para notar que nuestra espalda está correctamente colocada. No tenemos que hacer el típico puente, levanta un poquito, para pasar, sino todo lo contrario, una posición neutra. Y fijaros, subimos los brazos hacia arriba, piernas, se llama el bicho muerto. Y ahora vamos a subir una pierna y el brazo contrario. Venga, arriba, hasta aquí. Bajamos lentamente. Vamos cambiando el otro brazo, la otra pierna, lentamente. Este ejercicio lo vamos a hacer entre 15 a 20 veces, dependiendo de nuestro estado físico. Y es muy importante, cuando estemos haciendo el ejercicio, notar que estamos apretando la tapa del boli para que no se produzca, como digo, ese aumento de la lordosis y nos hagamos daño en la espalda. Venga, vamos a repetir 2 más. Ahí, lentamente. Y otra vez subimos lentamente, manteniendo la lordosis en neutra, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el bicho muerto. Cuarto ejercicio, ejercicio fundamental para estabilizar toda nuestra columna. Vamos a tumbarnos boca abajo y vamos a partir de una posición que lo llamamos la cobra. Vamos a poner, como veis, los bracitos a ambos lados, apoyando la frente en una toalla. Nos vamos a levantar en posición de cobra, eso es, y una vez que estemos aquí, vamos a llevar la cabecita un poquito atrás, vamos a empezar a reclutar toda la musculatura poniéndola fuerte y ahora nuestros codos, Isa,
atrás, fuerte, haciendo fuerza en toda la columna dorsal y lumbar, manteniendo el torso. Bajamos abajo despacito y apoyamos otra vez frente. Es un ejercicio de fuerza. Como he dicho antes, lo suyo es hacerlo entre 15 y 20 segundos. Si al principio solo puedes 7 segundos, no pasa nada. Con el paso de los días, como son ejercicios que vais a hacer durante 2 meses al menos, vais a hacerlo cada vez mejor. ¿Qué series podemos hacer de esto? Mínimo 4, máximo 8. Estaría bien para empezar. Lo ejecutamos otra vez, nos ponemos en posición, nos ayudamos de los brazos y una vez que ayudamos de los brazos, bloqueamos la posición, metemos codos bien atrás, generando bien la fuerza lumbar, bien la fuerza glútea y generando un tono muscular tremendamente importante para estabilizar nuestra hernia. Quinto ejercicio obligatorio que mando a todos mis pacientes que caen en mis manos con ciática y con hernia discal. Otra vez la tapa del boli, que nos sirve de testigo. Lo vamos a poner debajo de la nalguita. Una silla, como veis. Isa está desgarbada. Dos conceptos: autoelongación, hacernos altos, e isometría, realizar un ejercicio sin movimiento. ¿Para qué? Para que no irrite más la raíz nerviosa del nervio ciático. Entonces, mirad, ponemos los pies, nos echamos un poquito hacia adelante para llevar el peso de gravedad, lo que es la sombra de la gravedad, vaya hacia adelante, y ahora intentamos levantarnos y nos desplomamos otra vez, nos dejamos caer. Y tú dirás, apenas se ha movido. Bien, ha hecho la contracción de lo que es el inicio de la sentadilla, pero sin movimiento, cosa que no va a irritar más al disco. Concepto de autoelongación: nos hacemos alto, descomprimimos la columna, centramos el peso, lo echamos un poquito hacia adelante y activamos la musculatura. 1, 2, 3, 4, 5 y abajo. Algo tan sencillo para empezar a estabilizar tu columna. Este ejercicio viene tremendamente bien a la gente que tiene cierta edad o está desentrenada o tiene mucho dolor al principio. Ejercicio en isometría y concepto de autoelongación. ¿Cuántas veces los vamos a hacer? Mínimo entre 10 y 15 veces. Ejercicio extra. Un poco de sentido común, señores. Isa, coge tu móvil. Vamos a poner pausas cortas y pausas largas. ¿Por qué? Porque somos tremendamente sedentarios. Estamos todo el día quietos. Entonces, pon una pausa cada 40 minutos, por favor. ¿Para qué? Para que cada 40 minutos te levantes y hagas ejercicios de deambulación, vayas al baño, bebas agua, te muevas, ¿de acuerdo? Y también quiero que pongas cada 2 horas otra pausa, y esa pausa va a ser larga. En esa pausa larga lo que puedes aprovechar es hacer los ejercicios que te acabo de mostrar. Es fundamental, cuando uno tiene una hernia, no estar mucho tiempo en la misma posición, ya sea de pie o sentado. Pausas cortas cada 40 minutos, pausas largas cada 2 horas para hacer los ejercicios que te he enseñado, que tienes que hacer durante al menos 1 mes y medio, 2 meses para estabilizar tu hernia y que se te quite el dolor de ciática. Espero que os hayan gustado estos ejercicios para poner fuerte tu espalda y estabilizar tu hernia discal y decirle adiós a la ciática. Como siempre decimos 1 y 1 millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.